Mi esposa dijo, deja de fingir y ponte a trabajar, después de que me partiera ambas piernas en un accidente. Nunca imaginé que una llamada de 5 minutos pudiera destruir mi vida. Tengo 36 años y durante la mayor parte de mi vida trabajé como soldador industrial. No era un empleo elegante ni especialmente cómodo, pero era un trabajo honesto. Llegaba temprano, cumplía con mis responsabilidades y hacía todo lo posible por llevar dinero a casa. Mi esposa, Verónica, y yo llevábamos 8 años casados. Como muchas parejas, teníamos deudas. Estábamos pagando la casa, el automóvil y varias tarjetas de crédito que se habían ido acumulando con el tiempo. No vivíamos mal, pero tampoco podíamos permitirnos perder ingresos. Por eso siempre aceptaba horas extra cuando surgía la oportunidad. El problema fue que aquella noche debí haber dicho que no. Recuerdo perfectamente el día del accidente. Había terminado mi turno cerca de las 7 de la tarde. Estaba cansado, sudado y con ganas de llegar a casa. Había sido una semana pesada y lo único que quería era cenar con mi esposa y descansar. Mientras conducía de regreso, sonó mi teléfono. Era mi jefe. Pensé en ignorar la llamada. Después de todo, ya había terminado mi jornada. Sin embargo, contesté. Bueno. Armando, necesito un favor urgente. Nada bueno empieza con esas palabras. Le pregunté qué ocurría y me explicó que un cargamento de varillas de acero debía entregarse esa misma noche en una de las instalaciones de almacenamiento de la empresa. Al parecer había surgido un problema con el conductor asignado y necesitaban a alguien que se encargara. Ya terminé mi turno, respondí. Lo sé. Entonces tendrá que hacerlo otra persona. Hubo unos segundos de silencio. Te pagaré triple esta semana. Recuerdo que apreté el volante con fuerza. Triple. Normalmente habría rechazado la oferta. El problema era que mi situación económica no era precisamente buena. Teníamos pagos atrasados, cuentas pendientes y cada vez sentía más presión financiera. Solo será un viaje rápido, continuó él. Lleva el material, lo dejas y te vas a casa. Sabía que era una mala idea. También sabía que necesitaba ese dinero. Al final acepté. Fue la peor decisión de mi vida. Llegué a las instalaciones poco antes de las 10 de la noche. Era un enorme terreno utilizado por la empresa para almacenar materiales de construcción. Había estado allí varias veces antes, así que conocía el lugar. Sin embargo, aquella noche noté algo diferente. Varias zonas estaban en obras. Había maquinaria estacionada. Montones de tierra. Cintas de seguridad. Al parecer estaban realizando trabajos de excavación. No le di demasiada importancia. Mi único objetivo era descargar el material y marcharme. Comencé a mover las varillas hacia el área indicada. Era un trabajo pesado, pero estaba acostumbrado. Llevaba años manipulando materiales similares. Lo que no sabía era que una de las zanjas abiertas había quedado parcialmente cubierta por tierra y tablas viejas. Tampoco ayudaba que la iluminación fuera deficiente. Recuerdo dar un paso. Luego otro. Y después sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo ocurrió tan rápido que apenas pude reaccionar. Caí. Escuché madera rompiéndose. Sentí que mi cuerpo golpeaba el fondo de una excavación. Y entonces llegaron las varillas. El dolor fue instantáneo. Un dolor tan intenso que todavía hoy me cuesta describirlo. Grité. No de miedo. No de sorpresa. Grité porque estaba seguro de que algo dentro de mis piernas acababa de romperse. Intenté moverme. No pude. Miré hacia abajo y lo primero que vi fue que mis piernas estaban en posiciones que ninguna pierna debería adoptar. En ese momento supe que estaba gravemente herido. Quise incorporarme. El dolor me obligó a detenerme. Sentí náuseas. Mareos. Mi respiración se volvió irregular. Recuerdo haber buscado mi teléfono desesperadamente. Lo encontré casi de inmediato. Había salido despedido durante la caída. Estaba allí. A poco más de 1 metro de distancia.
Podía verlo perfectamente. Lo que no podía hacer era alcanzarlo. Intenté arrastrarme. El dolor fue tan fuerte que casi perdí el conocimiento. Volví a intentarlo. El resultado fue el mismo. Cada movimiento era una tortura. Así que me quedé inmóvil. Solo. En el fondo de una zanja. Con ambas piernas rotas. Y sin forma de pedir ayuda. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Al principio seguí gritando. Después comencé a quedarme sin energía. Intenté mantenerme consciente. Pensaba en mi esposa. Pensaba en mi casa. Pensaba en cómo demonios iba a salir de allí. El miedo empezó a aparecer cuando comprendí que nadie sabía exactamente dónde estaba. Mi jefe sabía que había aceptado el trabajo. Pero nadie estaba esperando mi llegada. Nadie iba a preocuparse si me retrasaba 1 hora. O 2. O 3. Mi teléfono seguía allí. A la vista. Tan cerca que parecía una broma cruel. Recuerdo haberlo observado durante lo que parecieron siglos. Finalmente escuché voces. Un guardia de seguridad estaba realizando una ronda. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y grité. Nunca olvidaré la sensación de alivio cuando respondió. Minutos después llegaron los paramédicos. Me sacaron de la excavación. Me administraron medicamentos para el dolor. Y me llevaron al hospital. Cuando desperté después de la primera cirugía, un médico estaba junto a mi cama. Su expresión me dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. Las fracturas son graves, me explicó. Vamos a necesitar varias operaciones. Mi corazón se hundió. Luego llegó la pregunta que cambió todo. ¿Cuánto tiempo estaré sin trabajar? El médico tardó unos segundos en responder. Demasiados segundos. Meses. Recuerdo mirar el techo del hospital mientras intentaba procesar aquella palabra. Meses. No tenía idea de que aquello era solo el comienzo. Porque las fracturas sanarían algún día. Las cirugías terminarían. La rehabilitación avanzaría. Pero lo que vino después sería mucho peor que cualquier hueso roto. Y lo peor de todo fue que las personas que más esperaba que estuvieran de mi lado fueron precisamente las que terminaron dándome la espalda. Cuando salí del hospital pensé que la parte más difícil había terminado. Estaba equivocado. Las cirugías habían salido bien dentro de lo que cabía esperar. Los médicos lograron reconstruir ambas piernas utilizando placas, tornillos y otros procedimientos que apenas entendía. Sin embargo, la recuperación sería larga. Muy larga. Al principio estaba convencido de que la empresa respondería por lo ocurrido. Después de todo, el accidente había sucedido dentro de sus instalaciones. Además, tenía el registro de la llamada de mi jefe aquella noche. Lo que no esperaba era que intentaran convertir todo en mi culpa. Mi jefe cambió completamente su versión de los hechos. Cuando comenzaron las investigaciones internas, declaró que nunca me había pedido realizar la entrega esa misma noche. Según él, había existido una confusión. Afirmó que la entrega estaba programada para el día siguiente y que yo había decidido acudir por iniciativa propia. Cuando mi abogado me informó de aquello, pensé que estaba bromeando. Eso es imposible, le dije. Él me llamó directamente. Lo sé. Me pidió que fuera esa misma noche. Lo sé. Incluso me ofreció pagarme el triple. Mi abogado simplemente suspiró. Y ahora dice que nunca ocurrió. Resultó que la entrega ni siquiera era urgente. Al parecer, alguien había cometido un error administrativo y el material debía entregarse al día siguiente. Mi jefe había entendido mal las instrucciones. Y cuando ocurrió el accidente, decidió protegerse a sí mismo. La empresa adoptó exactamente la misma postura. Intentaron argumentar que yo había ingresado a las instalaciones fuera de horario sin autorización. Que había ignorado protocolos de seguridad. Que había actuado por cuenta propia. En otras palabras, intentaron presentarme como un trabajador irresponsable que había provocado su propio accidente. Por suerte conservaba el registro de la llamada.
También tenía mensajes relacionados con la entrega. Mi abogado consideraba que teníamos un caso sólido. El problema era que los procesos legales tardaban meses. A veces años. Y mientras tanto yo seguía sin poder trabajar. Mes tras mes. Audiencia tras audiencia. Documento tras documento. La situación económica comenzó a deteriorarse rápidamente. La empresa finalmente me despidió. Ni siquiera intentaron ocultar la represalia. Simplemente me notificaron que mis servicios ya no eran necesarios. Otra demanda más. Otro proceso más. Otro problema más. Mientras todo eso ocurría, mi vida se redujo prácticamente a una silla de ruedas. Los médicos estaban satisfechos con la recuperación. Yo no. Cada movimiento era doloroso. Necesitaba ayuda para muchas actividades básicas. Algunas mañanas podía caminar unos cuantos pasos utilizando andadera y supervisión del terapeuta. Otras apenas lograba ponerme de pie. La rehabilitación era agotadora. Había días en que terminaba empapado en sudor después de 20 minutos de ejercicios. Pero seguía intentándolo. Porque quería volver a caminar. Quería volver a trabajar. Quería recuperar mi vida. Durante los primeros meses, Verónica fue increíble. No puedo negarlo. Me ayudaba a bañarme. Me llevaba a las consultas. Preparaba la comida. Me animaba cuando tenía malos días. Si alguien me hubiera preguntado entonces, habría dicho que tenía la mejor esposa del mundo. Pero poco a poco algo cambió. No sé exactamente cuándo ocurrió. Tal vez fue el estrés. Tal vez el dinero. Tal vez el hecho de que ya habían pasado varios meses y yo seguía dependiendo de una silla de ruedas. Lo único que sé es que comenzó con pequeños comentarios. Comentarios aparentemente inocentes. Lo suficientemente sutiles para que pareciera que estaba exagerando si me molestaba. Recuerdo el primero claramente. Estábamos viendo televisión después de una sesión particularmente dura de rehabilitación. Yo tenía hielo colocado sobre ambas piernas. Me dolía todo el cuerpo. Entonces ella dijo. Una vez me rompí la pierna cuando estaba en primaria. La miré. Sí. Sí. Recuerdo que fue bastante molesto. Asentí sin darle importancia. Entonces sonrió. Aunque realmente no creo que sea para tanto. Pero bueno, supongo que hay personas más exageradas que otras. La frase me tomó por sorpresa. No entiendo. Nada. Solo estaba recordando. Me reí incómodamente. Pensé que era una broma extraña. No volví a mencionarlo. Pero los comentarios continuaron. Semanas después estábamos desayunando cuando ella dijo. ¿Sabes? Cuando estaba en la universidad me torcí el tobillo. Ajá. Fue bastante doloroso. Seguí comiendo. Pero mis ganas de salir adelante me hicieron levantarme de la cama. Luego me observó durante unos segundos. Supongo que no todos tienen las mismas ganas de superarse. La frase quedó flotando en el aire. Esta vez sí me molestó. ¿Qué quieres decir con eso? Ella levantó la vista de su café. Nada. No parece nada. Solo estoy hablando de mi experiencia. Suena como si estuvieras comparando un tobillo torcido con dos piernas destrozadas. No dije eso. Pero es lo que insinuaste. Ella se encogió de hombros. Si tú lo interpretas así. Aquella conversación me dejó incómodo durante todo el día. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas. Que tal vez el estrés estaba afectándonos a ambos. Sin embargo, los comentarios siguieron apareciendo. Una y otra vez. Hay personas que se recuperan mucho más rápido. Con suficiente actitud cualquiera puede salir adelante. He visto videos de gente que vuelve a caminar en semanas. La mente influye muchísimo en la recuperación. Siempre era igual. Nunca decía directamente que yo estuviera fingiendo. Nunca me acusaba abiertamente. Simplemente dejaba caer pequeñas insinuaciones. Como gotas constantes golpeando una piedra.
Al principio intenté ignorarlo. Luego intenté hablar con ella. Una noche, después de escuchar otro comentario parecido, decidí preguntarle directamente. Verónica, ¿tienes algún problema conmigo? Ella levantó la vista de su teléfono. ¿Qué? Te estoy preguntando si tienes algún problema conmigo. No. Entonces explícame esos comentarios. ¿Qué comentarios? Los que haces constantemente sobre mi recuperación. Solo estoy intentando motivarte. No parece motivación. Pues esa es tu opinión. ¿Crees que estoy fingiendo? Ella soltó una pequeña risa. Claro que no. Entonces deja de actuar como si lo pensaras. Su expresión se endureció durante un instante. Pero luego volvió a sonreír. Estás demasiado sensible. Y ahí terminó la conversación. O al menos eso creí. Porque a partir de entonces las cosas empeoraron. Comenzó a mostrar menos paciencia. Menos empatía. Menos interés. Cuando regresaba de terapia física apenas preguntaba cómo me había ido. Si hablaba sobre la demanda, parecía aburrida. Si mencionaba el dolor, cambiaba de tema. Empecé a sentir que mi propia presencia la irritaba. Y eso me estaba destruyendo emocionalmente. Ya era bastante difícil perder mi trabajo. Ya era bastante difícil luchar contra una empresa enorme. Ya era bastante difícil pasar de ser un hombre activo a depender de una silla de ruedas. Pero sentir que tu propia esposa comienza a verte como una carga. Eso duele de una manera diferente. Una manera que no aparece en las radiografías. Una tarde ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Mi terapeuta había logrado que caminara varios metros utilizando barras de apoyo. Para mí era un avance enorme. Llegué a casa sintiéndome orgulloso. Por primera vez en meses sentía esperanza. Le conté emocionado. Caminé casi 10 metros. Ella apenas levantó la vista. ¡Qué bien! La respuesta fue tan fría que me quedé callado. Más tarde escuché cómo hablaba por teléfono con una amiga. No estaba intentando espiar. Simplemente escuché mi nombre. No sé cuánto más va a durar esto, dijo ella. Sentí un nudo en el estómago. Los médicos dicen que mejora, pero yo no veo mucha diferencia. Continuó hablando. Llevamos meses así. Guardé silencio. A veces siento que ya se acostumbró. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier cirugía. Se acostumbró. Como si estuviera disfrutando aquello. Como si hubiera elegido perder mi trabajo. Como si hubiera decidido romperme ambas piernas. No dije nada. Simplemente regresé a la habitación. Pero algo dentro de mí comenzó a romperse ese día. Y unas semanas después terminaría de hacerlo. Porque la siguiente vez que discutimos, Verónica dejó de insinuar lo que pensaba. Y finalmente lo dijo en voz alta. Las palabras exactas que jamás olvidaré. Deja de fingir y ponte a trabajar. Aquellas palabras me dejaron completamente paralizado. Deja de fingir y ponte a trabajar. Durante unos segundos pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Lo que escuchaste. ¿Crees que estoy fingiendo? Creo que llevas meses escondiéndote detrás de una excusa. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Una excusa? Tengo ambas piernas reconstruidas con placas y tornillos. Ya pasó suficiente tiempo. Los médicos dijeron que la recuperación tomaría más de un año. Siempre tienes una respuesta para todo. Porque estoy diciendo la verdad. Ella cruzó los brazos. La verdad es que te acostumbraste a estar sentado. Aquello fue demasiado. ¿Sabes qué? Tú no estuviste atrapada 2 horas en una zanja creyendo que ibas a morir. Y tú llevas meses utilizando eso para justificar todo. ¿Por qué fue lo que pasó? No. Porque te volviste un mediocre. La palabra me golpeó como un puñetazo. Mediocre. Después de todo lo que había pasado. Después de las cirugías. Después de la rehabilitación. Después de perder mi trabajo.
Después de pasar meses luchando contra una empresa enorme. Mediocre. Fuera de mi vista, dije. Ella soltó una risa. No te preocupes. Se dirigió al dormitorio y comenzó a meter ropa en una maleta. La observé sin decir nada. Cuando terminó, se acercó a la puerta principal. Me voy a casa de mis padres. Perfecto. Y no pienso volver. ¿Me haces un favor? Ella abrió la puerta. Pero antes de salir se giró para verme. Volveré cuando decidas dejar la mediocridad y actuar como un hombre otra vez. Y entonces se marchó. Aquella fue la última vez que vi a mi esposa como mi esposa. Los siguientes días fueron difíciles. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Sin embargo, también había algo de tranquilidad. Ya no tenía que escuchar comentarios sobre mi recuperación. Ya no tenía que justificar cada dolor. Ya no tenía que demostrar que mis piernas realmente estaban destrozadas. 5 días después recibí una llamada de mi abogado. Una llamada que cambió todo. Armando. Sí. Ganamos. Me quedé congelado. ¿Qué? Ganamos el caso. Todavía recuerdo haber sentido que me faltaba el aire. Después de más de un año de audiencias, documentos, declaraciones y peleas legales, finalmente había terminado. La empresa aceptó un acuerdo. Recibiría $20,000 de indemnización inmediata. Además, debido a las secuelas permanentes de mis lesiones, recibiría $5,000 mensuales de por vida. No lloré por el dinero. Lloré porque alguien finalmente reconoció que yo tenía razón. Que no estaba exagerando. Que no era un mentiroso. Que el accidente había sido responsabilidad de la empresa. Que no era un mediocre. La noticia se difundió rápidamente. Y 2 días después alguien llamó a mi puerta. Cuando abrí, ahí estaba Verónica. Llevaba flores. Y una expresión que no había visto en mucho tiempo. Hola. La observé en silencio. ¿Qué quieres? Hablar. No. Intenté cerrar la puerta. Ella puso una mano. Por favor, Armando. No. Solo escúchame. Comenzó a llorar. Cometí un error. No respondí. Estaba frustrada. Silencio. Dije cosas horribles. Silencio. Lo siento. Finalmente hablé. ¿Lo sientes desde hace una semana o desde que escuchaste cuánto dinero voy a recibir? Su rostro cambió. No es por eso. Claro que sí. No. 5 días después de abandonarme apareces mágicamente en la puerta. Porque te amo. No pude evitar reírme. No. Si me amaras no me habrías llamado mediocre cuando estaba aprendiendo a caminar otra vez. Ella comenzó a llorar más fuerte. Por favor. No. ¿Podemos arreglar esto? No. Dame una oportunidad. No. Entonces ocurrió algo curioso. Su actitud cambió. Como si hubiera comprendido que las lágrimas no estaban funcionando. Estás siendo injusto. ¿Injusto? Después de todo lo que hice por ti. ¿Todo lo que hiciste por mí? Te cuidé durante meses. Y luego me abandonaste. Ella apretó la mandíbula. Porque me desesperé. Yo tenía las piernas destrozadas. Y yo estaba cansada. Perfecto. Ahora puedes seguir descansando en casa de tus padres. Intenté cerrar la puerta. Ella entró sin permiso. No me voy. Si te vas. No. Verónica. No puedes echarme. Claro que puedo. Ella miró mi silla de ruedas. Y entonces sonrió. Todavía recuerdo aquella sonrisa. ¿Y cómo exactamente piensas hacerlo? No respondí. Ella golpeó suavemente uno de los reposabrazos. Mírate. Silencio. No puedes hacer nada. Volvió a sonreír. ¿Qué vas a hacer? ¿Perseguirme?
Y entonces remató con una frase que terminó de destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Nadie va a quererte así. La miré fijamente. ¿Así como? Lo sabes perfectamente. Dilo. Lisiado. La casa quedó completamente en silencio. Respiré profundamente. Saqué mi teléfono. ¿Qué haces? Llamar a alguien que sí puede sacarte. Marqué un número. Mi hermana Cristina respondió. Cristina siempre había sido extremadamente protectora conmigo. Además, llevaba años practicando karate. ¿Qué ocurre? Necesito ayuda. 10 minutos después llegó. Entró a la casa. Miró a Verónica. Verónica intentó discutir. Intentó justificarse. Intentó quedarse. Nada funcionó. Mi hermana simplemente tomó su maleta, la colocó junto a la puerta y dejó muy claro que la conversación había terminado. No puedes hacer esto, gritó Verónica. Si podemos, respondió Cristina. Soy su esposa. Por poco tiempo. Durante varios minutos Verónica lloró, suplicó y pidió otra oportunidad. Incluso llegó a arrodillarse. Por favor, Armando. No. Lo siento. Demasiado tarde. Podemos empezar de nuevo. No quiero empezar de nuevo contigo. Finalmente salió de la casa. Y esa fue la última vez que estuvo dentro de ella. Poco después inicié el divorcio. No fue una decisión impulsiva. Fue una decisión que tomé después de comprender que algunas personas solo permanecen a tu lado mientras todo va bien. Todo esto ocurrió hace aproximadamente un año. Hoy estoy mucho mejor. Ya no utilizo silla de ruedas. Puedo caminar nuevamente. Todavía uso un bastón porque mis piernas nunca se recuperarán al 100%, pero llevo una vida prácticamente normal. La indemnización me permitió pagar deudas, cubrir tratamientos médicos y construir una base económica estable. No desperdicié el dinero. No compré lujos innecesarios. Lo utilicé para recuperar mi vida. Y aunque perder mi matrimonio fue doloroso, aprendí algo importante. Las personas revelan quiénes son realmente cuando las cosas se ponen difíciles. Mi accidente me rompió las piernas. Pero también me mostró quién estaba dispuesto a caminar a mi lado cuando más lo necesitaba. Y quien solo quería quedarse cuando vio dinero sobre la mesa.